Amén. En todo, ¿sí? Parece que está de moda la infidelidad, que es algo común, normal, ¿sí? Hoy lo malo parece bueno, y lo bueno parece anormal, parece de otro mundo, Pero dice la palabra de Dios, ¿sí?, que el Señor nos llamó a ser estas clases de personas honorables, amén, y leales, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el Salmo 89:8. ¿Sabe usted que hay adulterios, sí, chantajes? ¿Cuántos saben que hay chantajes? Estafas, ¿sí? Divorcios, amén. Hay rebeldía de los hijos a los padres, Hay división en los ministerios. ¿Cuántos saben esto? Amén. En las empresas, en distintas áreas, ¿sí?, de la sociedad se vive mal, ¿sí?, la infidelidad, ¿sí? Y vamos a ver un poquito sobre qué dice Dios, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor está rodeado de fidelidad. Una de las primeras palabras que conocemos cuando aceptamos a Dios es que Él es fiel. ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos escucharon esa palabra y siempre usted la tiene presente? Que Dios es fiel. ¿Amén? Y la Biblia nos enseña de esto, ¿sí? Y generalmente hoy guardar estos valores, estos principios que Dios nos enseña, que quizás nuestros padres nos han enseñado, nuestros abuelos nos han enseñado, parece cosa de antaño, ¿sí? Parece algo fuera de época, ¿sí? Permanecer en estos principios que los cuales nosotros quizás nos han educado, nuestros padres, ¿sí?, nuestros abuelos. Y la sociedad misma, también los maestros, ¿no es cierto?, nos enseñan principios, conducta. Pero hoy está todo distorsionado, ¿sí? Y la palabra de Dios dice en el Salmo 8, dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. O sea, tu fidelidad te rodea por todas partes. Amén. Él está rodeado de fidelidad. ¿Cuánto lo creen? Amén. En Lamentaciones 2:22 al 23 nos habla también de esta fidelidad de Dios, ¿sí? Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Está hablando de la fidelidad de Dios, ¿sí? Está hablando de que nunca decayeron, dice, y que si no hubiésemos sido consumidos si no fuera por su misericordia y por su fidelidad. A ver, ¿por qué? Porque nosotros tendemos a fallarle al Señor, ¿o no? Dígame. Amén. Yo lo digo así, miren, con todo. Amén. Y entonces habla, pero dice: pero grande es tu fidelidad. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejar ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué? Pero fiel es Dios, dice. Amén. Vos podés estar pasando por distintas situaciones en tu vida, ¿sí? Pero Dios es fiel y jamás va a permitir algo que vos mismo no puedas soportar, en la cual Él te va a dejar encerrado y no te va a dar una salida, ¿sí? Sino que Dios dice que juntamente con esa prueba, Dios te va a dar la salida. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él es fiel, dice. Dios es fiel, amén. Amén. Dios es fiel, ¿sí? Quizás vos te puedas quizás encontrar en problemas por tu propia causa, ¿sí? Quizás vos muchas veces seas causante de tus problemas, Pero como Dios es fiel, ¿sí?,
Dios dice que no te va a dar más de lo que vos puedas, ¿sí? Y justamente dice, con la tentación te va a dar la salida para que puedas soportar. Amén. Dios no te va a poner algo, entonces, que vos no puedas resistir, que tu vida se vaya a decaer, que tu vida se vaya a destruir, ¿sí? Tenés que tener confianza en Dios si tu vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos tienen su vida en las manos de Dios? Amén. ¿Realmente es así? ¿Realmente tu vida está en las manos de Dios? ¿Es así realmente? ¿Sí? Entonces tenés que confiar en Él. Amén. Ante cualquier situación que estés viviendo, sabé que Dios es fiel. Amén. Y que Él te va a dar la salida y no te va a poner más de lo que vos puedas soportar. Si vos estás pasando una situación o varias situaciones, quiere decir que vos podés. Amén. Y cuando vos ya no puedas, realmente cuando ya no puedas, Dios te va a dar la salida. Amén. Y dice que cuando seas tentado, también Dios te va a dar para que vos escapes. ¿Cuándo hay una salida? Una puerta abierta. Amén. Entonces Dios te va a dar esa puerta abierta, Dios te va a dar esa salida. ¿Lo crees? Amén. ¿Cuántos saben que nosotros somos tentados? Amén. Y a veces somos puestos, dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, te va a dar la puerta de escape. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque Él es fiel, ¿sí? Dios es fiel. Amén. Ahora, nosotros debemos ser también discípulos fieles. Diga, discípulos fieles. Yo también debo ser un discípulo fiel. Amén. Debemos ser fieles a Dios. Diga, debo ser fiel a Dios. Y debo ser fiel a las autoridades que Dios me puso. A ver, dígalo más fuerte. Debo ser fiel a Dios y a las autoridades que Dios me puso. Amén. En Filipenses 2:19-24 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Escuchen, está hablando acá Pablo, ¿sí? Y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a verlos. Amén. Es necesario aprender a ser buenos hijos espirituales. Amén. No tenga temor. Se puede, iglesia. Amén. Se puede. Se puede. No mires ni a diestra ni a siniestra. Se puede. Se puede ser hijos fieles espiritualmente. Pablo lo tenía a Timoteo y decía: a todos no tengo del mismo ánimo. O sea, él no hacía sesión de personas, pero él sabía a quién estaba enviando. Amén. Él sabía. Dice: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vosotros. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. O sea, Timoteo realmente estaba interesado en los hermanos. Amén. En los filipenses él estaba interesado de verdad, no quería aparentar, sino que le interesaba, ¿sí? Dice: pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo, a padre ha servido. O sea, un buen discípulo es un buen servidor. No se asuste. Es un buen servidor. ¿A cuánto le gusta que los hijos le sirvan? Amén. Ah, pero qué vivo. El que recibe, qué vivo el que recibe. Pero hoy está acá, hoy estamos hablando de Timoteo. Amén. Dice:
como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también pronto iré. Es una persona confiable, amén, que yo la puedo enviar, ¿sí? Como si fuera yo mismo, amén, ¿sí? Confiable. Entonces es necesario aprender a ser buenos hijos espirituales, como Timoteo lo fue con Pablo. El apóstol Pablo dijo que como a hijo le servía. ¿Podemos poner en práctica esto? ¿Podemos ser fieles como Timoteo? ¿Usted lo cree? ¿Sí? ¿Vamos a trabajar para esto? Bien. Dios quiere formar una generación de gente fiel. Amén. Que sirvan. Amén. A Dios. Usted sabe que a Dios usted no lo ve. Usted cree, ¿sí? Pero Dios ha puesto autoridades espirituales. Amén. Como usted será el día de mañana una autoridad espiritual sobre otro. Y para aprender a ser un buen padre hay que aprender a ser un buen hijo. Amén. Entonces Dios quiere, amén, así como servimos a nuestros jefes. ¿Cuántos tienen jefes? Amén. ¿Tiene jefe? Amén. ¿Tiene que servir usted ahí en su trabajo? Sí, Dios quiere que seamos así también. Nos habla también el Señor de todo esto. Amén. Dios quiere que seamos, amén, un hombre fiel y seguidor. Amén. Quiero decirle algo. Aunque todos son ovejas, ¿sí? Muchos son ovejas, no todos son fieles. No todos son seguidores. Amén. La diferencia entre una oveja y un discípulo es que la oveja espera, ¿sí?, que se dejen las 99 y que vayan por ella. ¿Entiende? La oveja demanda, ¿sí? Y el discípulo va, ¿entiende? Sirve. O sea, hay una diferencia. ¿Se entiende? La oveja pretende que se deje las 99 y corran por ella. El discípulo va, sirve, sabe seguir, es un buen seguidor, como Jesús. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Deja todo, ven y sígueme. ¿Y qué hicieron los 12? Dejaron todo y le siguieron. ¿Amén? Entonces tenemos que dejar de ser oveja. Tenemos que dejar de ser oveja. Amén. Gloria a Dios. Bien. En Segunda de Reyes dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, calla. ¿Sí? Eliseo quería aferrarse a Elías, amén, y le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Aquí vemos a Eliseo. Si usted lo lee, que se iba acá y atrás iba Eliseo, ¿sí? Y porque Elías iba a ser quitado de Eliseo. Y ya se venía anunciando, ya Dios venía preparando, venía profetizando sobre eso. Y ya los hijos de los profetas dicen que ya sabían que Elías iba a ser levantado. Y Eliseo era el servidor de Elías. Amén. Y dice que Eliseo le decía: quédate acá, porque él quería que no sufra, ¿sí? Y dice que Eliseo le decía: no te dejaré, y así lo seguía, y bueno, hasta que él fue alzado, ¿sí? Y usted si ve, lo que Eliseo quería era la unción que tenía Elías. Eso era lo que Eliseo quería. Había aprendido a amar la unción. Había aprendido a ver lo que era la unción de Dios sobre un hombre natural.
Porque la Biblia dice que Elías era hombre a pasiones sujetas semejantes a las nuestras. Entonces Eliseo quería esa unción, ¿sí? Que Elías tenía. Eliseo fue un fiel seguidor de Elías. Amén. Y recibió una doble porción, pero había una condición. Cuando le dijo, ¿qué quiere? Le dijo que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Entonces Eliseo le dijo, bueno, si me vieres partir, entonces sí. ¿Qué quiere decir? Si me vieres partir, o sea, si estaba con él hasta el último momento de su vida, si lo seguía, ahí él iba a recibir esa doble porción. Entonces, ¿por qué Eliseo no quería dejarlo? Porque la condición, ¿cuál era? Si me vieres partir, seguirlo hasta el fin. Amén. Seguirlo hasta el fin, hasta no verlo más. Amén. ¿Y cuál fue su recompensa? Que tuvo el doble de lo que tuvo Elías. Que tuvo el doble. Y si usted lee, todo lo que hizo Eliseo después fue mayor que todo lo que hizo Elías. Amén. A ver. Entonces, ¿esto de qué habla? De fidelidad. Jesús le dijo a sus discípulos, tú ven y sígueme. Fidelidad significa seguir también. Amén. Entonces, si usted quiere ser un hombre y una mujer fiel, ¿sí? Tiene que aprender a ser fiel en la bendición y en la adversidad. Amén. Amén. En todo tiempo, en todo momento. Amén. Y no solo en la adversidad o en la bendición, sino tiene que aprender a ser en la instrucción y en la corrección. Amén. Porque todo esto viene. Diga, todo esto viene. ¿Sí? ¿Cuántos han sido corregidos por Dios? Yo he sido corregida por Dios. Como sin él nada soy. Amén. Acepto lo que venga de parte de Dios. La corrección, la instrucción, amén, el tiempo de adversidad y el tiempo de bendición. ¿Sí? Es estar ahí siempre fiel, seguirlo al Señor en todo momento. Amén. Entonces la verdadera fidelidad se demuestra en los momentos de prueba y de adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Samuel, y el Señor, hermanos, nos muestra su fidelidad cuando nosotros somos infieles. Dice que Él permanece fiel. Amén. O sea, le fallamos y Él permanece fiel. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Le habrá fallado Elías a Eliseo? Dice que Elías era un temperamento tremendo. ¿Usted qué cree? ¿Le habrá fallado? Sí, porque dice que eran pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, ¿qué hacía Eliseo? Lo seguía. Sí. A ver. Después te explico. Bien. David es otro ejemplo. David es uno de los mejores ejemplos de fidelidad. ¿Por qué? Porque David ya tenía un ungimiento de parte de Dios, ¿sí? Y tenía a Saúl como rey de Israel. Y ya Dios había destinado, ya había ungido a David para ser rey. Y Saúl lo seguía a David para matarlo. Y teniendo la oportunidad de matarlo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque era un ungido de Dios. Porque reconocía la unción. Entonces, es muy importante reconocer la unción. Amén. Eliseo fue un hombre que pudo reconocer la unción que había sobre Elías, que era un varón de Dios. Todos lo llamaban varón, el varón de Dios, el hombre de Dios. Y nosotros debemos también reconocer la unción de Dios sobre una persona. Amén. Y respetarla. Amén. Porque esto fue lo que hizo David. Aprendió a respetar la unción que estaba sobre Saúl. A pesar de Saúl ser
un rey que había desobedecido a Dios y que Dios ya había desechado, ¿sí? En lo espiritual ya lo había desechado, en el mundo físico todavía seguía gobernando, y David supo respetar el tiempo de Dios. Amén. Dice, entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Pero esto pasó después de tantas veces que Saúl intentó matar a David. Amén. Y en esta oportunidad cuenta que ya de verdad ese día Dios había entregado a Saúl en sus manos, estaba para matarlo. Y David tuvo temor de tocar al ungido de Jehová y no lo hizo. Entonces Saúl reconoció y dice: vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. O sea, lo venía siguiendo para matar. ¿Por qué? Porque sabía que le iba a quitar el lugar. ¿Por qué? Porque todos que decían: David salvó Saúl salvó a sus 1000 y David a sus 10.000. O sea, ya estaba la unción sobre David. Saúl pudo ver eso, y entonces empezó a tener envidia, celo, ¿sí?, en su corazón, y a querer sacarlo a David del medio, porque sabía que era el que lo iba a reemplazar. Entonces por eso procuraba sacarlo de encima, perseguirlo, y muchas veces cuando la unción está sobre tu vida, Saúl se levanta, pero vos tenés que aprender a ser fiel a Dios, amén, y respetar al ungido de Dios, amén. Dice que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos, y aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey. O sea, le entregó: tomá, con esto me quisiste matar, te lo entrego, ¿sí? Tremendo. Dice: pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Amén. Dios paga. ¿Cuántos creen? Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. O sea, estaba reconociendo David que Dios se lo había puesto ahí en su mano para matarlo. Dice: mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Esto es muy importante que nosotros lo aprendamos, primeramente para nosotros y luego para la gente, enseñarle lealtad a la gente. Amén. Levantar una generación leal. Amén. Donde hoy no hay. Ministerialmente en la iglesia no hay. Vos vas un año en la iglesia y ves 30 líderes al lado del pastor. Andá el otro año, vas a ver 30, pero de distintas caras. O 2 vas a encontrar, porque siempre hay fieles. Amén. Siempre hay un arón. 30-25. Sí, siempre hay. Amén. Siempre hay que te levanta las manos. Siempre. Amén. Amén. Porque Dios es fiel. Pero realmente, hermanos, pasa esto. Entonces Dios quiere levantar una generación que se mantenga fiel. Amén. Dice: amén. He aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Así como haces te harán. Así te digo. Es la ley del boomerang, parece, Y acá David lo está declarando, ¿sí? Dice: así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Saúl reconoció el principio de la lealtad. Amén, porque se lo reconoció ahí. ¿Y qué le dijo? Que él iba a llegar lejos. Un rey reconocía la lealtad de David y le dijo que iba a emprender cosas. Amén. Dijo: grandes cosas, emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás.
O sea que va a venir tu enemigo contra ti, pero tú vas a estar firme. Amén. Vas a prevalecer. Entonces, Dios levanta, amén. Dice la Biblia que Dios levanta hombres fieles, leales y que Él resiste a los soberbios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Dios da gracia a los humildes y resiste al altivo. Amén. Que Dios nos libre y diga de la soberbia. Amén. Amén. Entonces, va a haber momentos en que vamos a ser probados. Va a haber momentos en que Dios va a permitir que tú veas errores en tus autoridades. Dios lo va a permitir, como lo permitió en Saúl. Amén. Porque Dios va a probar tu corazón. Va a probar tu corazón a ver si vos sos leal, si no sos leal, si sos fiel, si no sos fiel. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy quizás ya no te están tirando una lanza, pero te tapan palabras, murmuración, queja avanza, como dice mi esposo, palabras van, palabras vienen. Quizás no son lanza, pero se lastima de esa manera a los líderes, a las autoridades. Amén. Ustedes saben que Aarón y María murmuraron de Moisés. ¿Cuánto lo saben? El número 12 está esto. Un día di un mensaje sobre esto en Lomas de Zamora. Tremendo cómo el Señor se enojó con Aarón y con María porque murmuraron contra Moisés. ¿Por qué? Porque Dios hablaba con ellos. Dios puede hablar contigo, pero Dios puso una autoridad sobre tu vida. Amén. Y a Aarón y María le pasó eso. Dijeron, ¿cómo? Que hable Dios con nosotros. ¿Acaso Dios no habla con nosotros? ¿No podemos nosotros hablar al pueblo? Pero Dios le había placido ponerlo a Moisés. Y dice que María quedó blanca como la lepra. A ver, Dios se había enojado. Sí, diga, la murmuración trae enojo, trae castigo. A ver, ¿cuánto lo creen? Bien. Usted sabe que la deslealtad hoy afecta a familias y a iglesias enteras. Iglesias enteras, no es Claypole, no. Iglesias enteras en toda la tierra. Ministerios preciosos, grandes, afectados por la deslealtad, la infidelidad. Diga, yo no voy a cometer ese error. A ver, dígalo. Declárelo, que su boca tiene poder. Amén. Yo no voy a cometer ese error, voy a ser fiel. Amén. Dice la palabra de Dios que si en lo poco fuimos fieles, en lo mucho Dios nos va a poner. Amén. En Lucas 16 dice, el que es fiel en lo muy poco también lo es en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo es en lo más injusto. Pues si en la riqueza injusta no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que no es vuestro? A veces, hermanos, si no sabemos ser fieles con las cosas terrenales, ¿sí? Tampoco podemos ser fieles en lo espiritual. Entonces Dios no puede confiar cosas en nosotros si nosotros no aprendemos a ser fiel con lo poco. Amén. Ser fiel y honesto con lo que tenemos, con lo que nos rodea, ¿sí? Ser fieles a tu hermano, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a la iglesia, a tus autoridades, a lo que Dios te ha dado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces hay áreas en las que nosotros tenemos que mostrar fidelidad a Dios, ¿sí? Porque Dios tiene puesto el ojo en eso, ¿sí? Porque Él es fiel. Amén. Y Él pretende, dice que somos hechos además imagen y semejanza de Dios. Amén. Pero hoy muchos menosprecian la fidelidad. La palabra de Dios también habla de esto, ¿sí? Que en los últimos tiempos iba a haber hombres implacables, ¿sí? Amadores más de sí mismos que de Dios. Entonces Dios nos va a probar en lo muy poco. Amén. Y hay personas que no aprovechan, ¿sí? Lo que Dios les da. Jacob fue uno, ¿sí? Dice que, mejor dicho, Jacob lo aprovechó bien. Jacob salió de su casa sin nada. ¿Cuántos saben eso de Jacob? Amén. Pero dice que él después regresó lleno de bendiciones. Amén. Entonces, el que es fiel en lo injusto, Dios le confiará lo verdadero, ¿sí? Así como David, ¿sí? Que Dios lo bendijo,
el Señor se enojó con Saúl, el Señor se enojó con María y Aarón que murmuraron contra Moisés, ¿sí? En Mateo dice: mi mamá siempre me enseñó a cuidar lo mío y lo ajeno. ¿A usted? ¿También? Bien, entonces si nosotros aprendemos a cuidar lo del otro, ¿sí? También vamos a cuidar lo nuestro. Amén. Si no aprendemos a cuidar lo ajeno, tampoco vamos a poder cuidar lo nuestro. ¿Sí? Aprenda a cuidar lo que tiene. ¿Sí? Si usted aprende a cuidar la iglesia, a cuidar a sus hermanos, puedo decir que usted realmente cuida su casa. A ver, porque si puede fijarse por el otro, yo puedo creer que usted también se fija en lo suyo. Cuida a sus hijos, cuida a su esposo, ¿sí? Cuida su casa, cuida todo lo que usted tiene, ¿sí? Usted sabe que Jacob, ¿se acuerda de la historia de Jacob que estuvo con el suegro? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Jacob? Hizo multiplicarle las ovejas a Labán, hizo multiplicar todo eso, ¿y Dios qué hizo con él? Después, cuando él salió de Labán, se fue rico. Dice la Biblia, cuenta que el Señor le multiplicaba, pero ya hasta más que a Labán le multiplicaba las ovejas, ¿sí? También que era medio tramposo, sabía hacer negocios, Jacob, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó con Adán? ¿Cuántos se acuerdan lo que hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? ¿Nadie se acuerda lo que hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? ¿Por qué Dios lo echó? Desobediente. Porque tomó lo que no le pertenecía. Amén. Todo lo otro era de él, pero aquello no. Amén. Entonces no tomemos lo que no nos pertenece. ¿Sí? Tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Sí? Usted no tome lo que no le pertenece. Usted ocupe su función, todo lo que Dios le da. Amén. Pero no seamos, ¿cómo se dice? Entrometidos, ¿sí? En cosas. Amén. Aprendamos a cuidar lo que Dios nos da a nosotros, ¿sí? Y no a tomar lo que no es nuestro. No es lo mismo fidelidad, ¿sí? No es lo mismo la fidelidad a la obediencia, ¿sí? No es lo mismo. Pues ser fieles es ser obediente a pesar que tu autoridad no esté presente. A veces el pastor dice, cuando nosotros decimos no viene el pastor, no lo queremos decir, porque la iglesia no viene. Cuando uno es fiel siempre, esté o no esté el pastor, es fiel a Dios, es fiel a sus hermanos, fiel a la iglesia, sabemos que más tenemos que apoyar. Amén. ¿Sí? Entonces, aunque tu autoridad no esté presente, tenés que ser fiel igual. Amén. Y hacer las cosas fielmente, lealmente como para el Señor. ¿Sí? En Mateo dice 25, 15 a 30, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Escuche, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Sí? Entendamos que cada uno tiene una capacidad. No pretendas que tu hermano sea como vos. ¿Sí? Cada uno tiene capacidad, entonces Dios le da, según la capacidad, le da dones y talentos, ¿sí? Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también, mire, qué tremendo, ¿no? Porque a veces parece que tenemos mucho. Dice que él dijo 5 talentos y otros más eran 10.
Y el Señor le dijo sobre poco. O sea que, hermano, Dios tiene mucho para nosotros. Amén. Eran 5, lo multiplicó por 5 más, eran 10. Y el Señor le dijo, sobre poco fuiste fiel. Así que no te pongas techo. Amén. Dios tiene mucho. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En la ausencia, ¿sí?, se puede probar la fidelidad de los trabajadores. Amén. Qué tremendo, ¿no? Diga, qué tremendo. Qué Creo tremendo. que no hay que ignorar los talentos, hay que multiplicarlos. Amén. Porque a veces decimos, si yo no voy, el Señor va a hacer la obra igual. Dios se va a encargar de la hermanita, Dios se va a encargar del hermano, Dios se va a encargar de la iglesia, Dios se va a encargar de las almas, porque Él es Dios. Es verdad. Porque Dios dice, mira que nadie tome tu corona, o sea, otro va a ocupar el lugar. Pero ¿a vos qué te va a decir el Señor? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste? Con todos los talentos, yo te lo di, lo tenías que haber multiplicado. Haberle dicho a alguien, pastora, ¿cómo hago con esto? No lo sé hacer. Y la pastora que va a decir, bueno, hace así, hace así, te va a guiar para que vos lo multipliques y cuando el Señor venga encuentre algo de lo que Él te dio. ¿Amén? Y no ser cobarde, porque muchas veces la cobardía no nos deja multiplicar. Dice, cobarde le dijo, siervo cobarde, porque hay cosas que vas a llegarte a perder para multiplicar, para servir al Rey. Amén. Pero nunca vas a perder, siempre vas a ganar con el Señor. Amén. Amén. Entonces, tenemos que ser fieles, diga. Porque ¿qué le decía el Señor? Fiel, buen siervo y fiel. Diga fiel. Bien. Fiel, buen siervo y fiel. Fiel, fiel. ¿Por qué? Porque ahí estuvo trabajando, sirviendo, multiplicando. ¿Ven? Fiel. Cuando vino el Señor lo encontró con sus talentos ahí trabajando. Cuando Dios venga te tiene que encontrar trabajando, sirviendo, activo. Amén. La infidelidad generalmente, es verdad esto, empieza a escondidas y en secreto, las murmuraciones, los pequeños chismes, amén. Por eso siempre yo les digo, hermanos, que debemos saber a quién ir. Siempre, y no me voy a cansar de repetir, como decía Pablo, siempre lo mismo, debemos saber a quién ir y no murmurar, amén. La murmuración no le agrada a Dios. Tenemos el ejemplo de Aarón y María. Amén. Tenemos a Ananías y Zafira. Tenemos muchos ejemplos, amén, de mentir al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que creer que hay una unción, amén, derramada en los hombres y mujeres de Dios. Amén. Como la que está derramada en tu vida, donde otros van a reconocer la unción que está en tu vida. ¿Sí? Pero para ser buenos padres debemos aprender a ser primero buenos hijos. Amén. Si vos vas a ser un padre espiritual, debes aprender a ser un buen hijo espiritual. Por algo el Señor dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Amén. Es muy importante honrar a vuestros padres.
Entonces debemos aprender a ser hijos espirituales, buenos hijos, leales, amén, hijos fieles. Entonces, ¿sabe que también las rebeliones, cuando uno se rebela, es una deslealtad rebelarse? A ver, ¿cuántos lo creen? ¿Sí? En Proverbios, me gusta este texto. Dice que el chisme es decir algo que no se debe. ¿A quién no se debe? Amén. Por motivos incorrectos, ¿sí? Yo si quiero contar algo, por algo que yo escuché o que vi o que me parece mal, debo saber a quién ir. A ver, no puedo ir. Un ejemplo, voy a poner a Verónica. Vero, no puedo ir a contarle algo a Vero que la puedo destruir. Amén. Más bien se lo voy a contar a una persona, no por menospreciarla, sino por la capacidad espiritual, ¿sí? Entonces yo debo saber a quién ir, a quién debo ir, ¿sí? A contarle algo. Chisme es cuando yo ya voy a alguien que no me va a dar ninguna respuesta, ninguna solución, ¿sí? Entonces yo debo saber a quién ir. Entonces, ¿qué hago? ¿Me coso? No se cosa la boca. Hable con la persona correcta, ¿sí? Hable con la persona que realmente va a saber tratar el problema, ¿sí? Y yo creo que nosotros sabemos a quién ir. Amén. Lo que pasa es que a veces no estamos bien parados. Amén. Pero Dios quiere que nos paremos en su palabra hoy. Dice en Proverbios 11:13, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Diga, esto es para mí. Amén, yo lo quiero. ¿Cuántos quieren pararse en esta palabra? Amén. Amén. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Amén. Por ejemplo, si hay un problema, ¿sí? Lo correcto es decir a la autoridad que corresponde. ¿Entiende? No es que usted se tiene que guardar el problema. Si el hermano Oscar le dice, estoy conociendo una Margarita por ahí, en vez de Justinita, una Margarita, ¿yo qué hago con eso? ¿Qué hago, Señor? Primero le digo que la Margarita no va, ¿sí? Oro por él, oramos juntos, pero le entrego al Señor esto, pero hay una autoridad sobre su vida. Entonces yo tengo que saber a quién ir, no encubrir, ¿entienden? Porque después resulta que se fue con la Margarita y usted dice, ay, yo sabía, pastor. ¿Cómo sabías? Y no me dijiste para que yo haga algo. Ahora, si yo voy y le digo a todos los hermanos, ¿saben que el hermano Oscar está con la Margarita, buscando a la Margarita? ¿Hago bien o hago mal? Hago mal. Estoy chismeando que el hermano está con la Margarita o buscando una Margarita. Entonces debo saber cómo hablarle y debo saber a quién ir. Amén. Ay, gracias, mi amor. Debo saber a quién ir, ¿sí? En Proverbios 13:17 dice, mas el mensajero fiel acarrea salud. Wow. Diga, el mensajero fiel acarrea salud. ¿Te imaginas un carro lleno de salud? Wow. Trae lleno de salud, 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 bendición, cosas buenas, vida. Amén. Salud cuando el cuerpo está fuerte. Cuando el cuerpo está bien, está activo, tiene vitalidad. Bueno, dice, el mensajero fiel acarrea salud. Trae eso, trae fortaleza, trae vida, trae salud. El mensajero fiel. ¿Cuántos quieren ser el mensajero fiel? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Bien. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
Fiel. Si Él es fiel, nosotros debemos ser fieles. ¿Amén? ¿Ustedes creen que Dios va a estar feliz si nosotros somos fieles? Amén. Entonces nos vamos a esforzar en ser leales y honorables. Amén. Y yo sé que Dios está rodeado de fidelidad. El Señor nunca nos va a dejar. ¿Cuántos lo creen? Nunca. Amén. Dice que Satanás, Caín, Judas, Ananías y Zafiras y otros muchos quedaron como ejemplo. Pero Abraham, Moisés, Josué, Eliseo, David, Jesús, Pablo y muchos, ¿sí?, también como ejemplo de lo que te puede suceder si permanecemos fieles. ¿Cuál ejemplo querés seguir? Satanás, ¿qué le pasó? ¿Ustedes se acuerdan? Que era el ángel Caído. Más hermoso y más sublime. ¿Y qué dijo? Bueno, como dijo Aarón y María, si Dios habla con nosotros, ¿por qué nosotros podemos hablar al pueblo? ¿Y él qué dijo? Me subiré y seré semejante al Altísimo. Dice que el siervo no puede ser mayor que su maestro, ¿no? Dice así, pastor Abraham. Amén. Pero sí llegar a ser como su maestro. Amén. Aprendamos los principios. Si Dios te habla, es para edificación, es para bendición. Amén. Pero nunca para ser soberbios, nunca, amén, para ser altivos. Y yo quiero leerte, para terminar, ya terminamos,